Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo vamos a dedicar al Día de la Liberación Africana. Primero de todo, es importante que entendamos la diferencia entre celebrar el Día de África, algo folclórico, cultural y todo eso que ha sido blanqueado por Occidente, y la institución que es realmente el Día de la Liberación de África. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la historia del Día de la Liberación de África. Vamos a hablar sobre la historia, lo que era la institución del Día de la Libertad Africana. Vamos a hablar sobre aquellos líderes y lideresas que organizaron este gran día y por qué. Y vamos a hacer exactamente lo que hacemos cada año, un 25 de mayo, lo que todas vais a estar celebrando este fin de semana. Es importante que más allá de los djembe, más allá de comer jollof rice, hacer una competición si el jollof de Nigeria es mejor que el jollof de Ghana, que por lo tanto es una tontería, porque todos sabemos que el verdadero jollof está en Senegal, o sea, no hace falta discutir esas pequeñas tonterías, más allá de la culinaria, más allá del arte, más allá del fashion, de la moda y demás, tenemos que entender que el Día de la Liberación Africana es una institución, un día para reflexionar sobre las luchas, sobre las batallas que hemos ganado, las batallas que nos quedan por ganar y cómo nos hemos de organizar como pueblo, como masas, como gente, para acabar con el neocolonialismo, el neoliberalismo, el imperialismo y el capitalismo. Recordar Día de la Liberación de África. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer este rezo, esta plegaria que hacemos siempre en este día tan especial. Me mantendré fiel a mí mismo. Siempre seré leal a aquellos y aquellas que son leales a mí. Siempre exigiré respeto y daré respeto. Mantendré a mi familia y criaré a mis hijos y a mis hijas para que se amen a sí mismas y a sí mismos. Y ser independientes, honestos, ambiciosos, dignos de confianza. Sacrificaré mi placer por mi propósito. Lucharé por construir el carácter. Jamás ignorante, consiguiendo metas cumplidas. Cuidaré de mi cuerpo, mi templo. Me mantendré siempre físicamente en forma. Entrenaré para protegerme a mí y a las personas que amo. Conquistaré mis debilidades. Enfrentaré siempre mis miedos. Aprenderé de mis errores. Me mantendré siempre humilde. Doy gracias por despertarme esta mañana. Estoy muy agradecido por la oportunidad de luchar otro día. Que los ancestros caminen conmigo. Ashe. Empecemos. ¿Cuál es la historia del Día de la Liberación de África? El Día de la Liberación de África se fundó en el 1958, cuando Osagyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el primer presidente de la África negra, convocó la primera conferencia de estados independientes celebrada en Accra, en Ghana, y asistieron 8 estados africanos independientes que habían conseguido deshacerse de los colonos. El 15 de abril fue declarado Día de la Libertad de África. No nos hemos equivocado, no. 15 de abril del 1958 fue declarado el Día de la Libertad de África. Esto fue para marcar cada año el progreso del movimiento, los movimientos de liberación y simbolizar así la determinación de los pueblos de África para liberarse del dominio y la explotación colonial e imperialista. Entre el 1958 y el 1963, las naciones, la lucha de clases se intensificó en África y en el mundo, especialmente en el mundo que conocemos hoy en día como el sur global.
17 países en África obtuvieron su independencia en el 1960. Ese mismo año, el 1960, fue proclamado el Año de África. Se lograron avances adicionales con la derrota del imperialismo estadounidense en Asia y en el Caribe. El imperialismo respondió a esta marea de victorias de las masas autosuficientes de África, de Asia y del Caribe, asesinando a nuestros líderes y a nuestras lideresas revolucionarias y enviando tropas de los Estados Unidos al Vietnam. El 25 de mayo de 1963, 31 jefes de estados africanos independientes convocaron una reunión cumbre para fundar la Organización de la Unidad Africana. Dicha organización nunca se debería de haber desmantelado. Desde mi punto de vista, cuando se convierte la Organización de la Unidad Africana, lo cual era un proyecto, un proceso, y se convierte en la Unión Africana, ahí es donde mataron todos los ideales de soberanía, de independencia, de unidad continental, de una ideología antiimperialista, anticapitalista, antineoliberalista, antineocolonialista. Cambiaron ese día, el 25 de mayo de 1963. Este es un día muy importante para todas y para todos vosotros. Pensar ahora que la Unión Africana habla de la visión 2063. 100 años después del 1963, y la visión que tienen para el 2063, para el 2063, es la misma visión que las lideresas y los líderes africanos de la lucha anticolonialista, es la misma visión que ellos pusieron sobre la mesa. Pues eso, el 25 de mayo de 1963 cambiaron el nombre de el Día de la Libertad Africana al Día de la Liberación de África y cambiaron su fecha al 25 de mayo. Es importante porque este cambio de nombre, que parece algo pequeño, no algo simplemente de lingüística, el Día de la Libertad Africana simboliza que éramos libres, pero se dieron cuenta de que la libertad no existía. Incluso aquellos primeros países que en el 58 celebraron el Día de la Libertad Africana, se dieron cuenta que incluso ellos, esa independencia que habían ganado, no era una independencia real. Por lo tanto, tuvieron que poner el nombre del Día de la Liberación Africana para simbolizar que este es un proceso de liberación en el que tanto los países independientes como aquellos países que están aún en lucha, están en el proceso de la liberación africana. El Día de la Liberación Africana es una institución de masas africanas permanente en el movimiento panafricano mundial. Como institución, hoy es más fuerte, porque las masas africanas son más fuertes, están más unidas. Y el Día de la Liberación Africana es nuestro día. Como un día de trabajo en el área de la educación y la organización política, refleja el hecho de que no hemos obtenido aún nuestra libertad. Y por lo tanto es un día para reafirmar nuestros compromisos con el panafricanismo, nuestros compromisos con la liberación total de África y la unificación total en el ámbito científico socialista. El Día de la Libertad de África también es un día para que profundizamos nuestra comprensión de otras luchas justas y afirmemos así nuestro papel en la revolución progresista mundial. Estamos siempre del lado de los pueblos oprimidos. Estamos siempre en contra de las naciones imperialistas que explotan a los pueblos, explotan los recursos humanos y explotan sus recursos naturales. El Día de la Liberación Africana
tiene una sola dirección, hacia una África socialista unida. Está creciendo a medida que crece el nivel de conciencia sobre el panafricanismo y la primacia de África. Lo estamos viendo con el tema de la alianza de los estados del Sahel, lo estamos viendo con el tema de Senegal, lo estamos viendo con el tema de Namibia. Estamos viendo cómo África, el continente, lo estamos viendo también, no podemos olvidarnos de nuestros compañeros del EFF en Economic Freedom Fighters en Azania, lo que algunos conocéis como Sudáfrica. Estamos viendo cómo las masas africanas, la juventud africana, los estudiantes, las mujeres, están viendo el progreso que se puede conseguir cuando se tienen unos gobiernos progresistas que identifican claramente quién son los enemigos y se les echa a empaquetar fuera del país. Está creciendo este movimiento a medida que crecen las organizaciones progresistas y revolucionarias panafricanas en el continente y en la diáspora. Y por último está creciendo a medida que las masas logran victorias crecientes contra el capitalismo, contra el neocolonialismo, contra el neoliberalismo, contra el racismo y contra el sionismo. Estamos viendo cómo estas luchas se están intensificando y estamos viendo cómo estas luchas están haciendo que los pueblos, las masas, progresen exponencialmente, rápidamente, cuando se compara con los mismos países vecinos que están bajo el yugo neocolonialista. Bueno, aquí me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre cuáles son los objetivos que yo mismo me voy a estar poniendo para estos siguientes 12 meses. No entra en mis planes eso de ser el más famoso, el número uno de las Jordan, el de las mejores cadenas de oro. Dejar de intentar vacilarme con dinero a lo Lil Wayne, pero cutre, estáis dando palos de ciego. Soy más de Marcus Garvey que de Jay-Z, soy más de pensar en el dolor de mis hermanos de Haití. No canto para que me comentéis, mola o se sale, canto para hacerte ver que otro mundo es posible y que si no es así, es por nuestra propia culpa. La esclavitud ya no es física sino mental. Marionetas, las ideas no mueren, tanto buenas como malas. Soy el legado de Amílcar Cabral, mi espíritu es pantera. Tengo el motor lleno de amor, la fe es mi combustible, me guía el Señor. El camino hacia la igualdad no es recto, hay curvas y baches y los noto cuando me equivoco. Mi seguro es la paciencia y las señales de precaución son mis propias experiencias. No hace falta declarar guerra para tener enemigos, basta con decir la verdad para que salten aludidos. Inmigrante subsahariano también son etiquetas, cuando con nosotros se generaliza, no se disparan alarmas. Solo es malo cuando afecta a Occidente, a la mierda, ojo por ojo, así sabréis lo que se siente. La historia nos recuerda lo crueles que somos humanos y que a veces con la misma piedra tropezamos. Un pueblo sin memoria es árbol sin raíces, 400 años en el olvido. No tengo un disco duro, tengo mente. Me sorprende lo incapaz que es el hombre negro de ponerse en la piel de sus ancestros. A todos nos une una tragedia, que esto es el siglo XXI. ¿No tienes vida? Te responden si la recuerdas. Soy estudiante, padre de familia y activista y músico. Una cosa no quita la otra. Que me las doy de revolucionario, que si tan valiente soy que hable de mi país primero. No soy un personaje, milito en foja, mis ideas de cambio no son una pose.
La memoria histórica es mi doctrina. Tengo los ojos puestos en el origen del problema. En el mundo de los ciegos, el tuerto manda a protestar sin plantear soluciones. Igual al que no llora no mama. África tiene gripe y pretende sanarse con aspirinas. Un pueblo ignorante es el que mejor se engaña. Mubarak, Gaddafi ya no están. ¿Y qué ha cambiado? Idi Amin, Mobutu ya no están. ¿Y qué ha cambiado? Los títeres siembran dolor para despistarte, que pienses que el problema es otro mientras nos saquea Occidente. Ignorantes celebrando días de independencia. El colonialismo nunca se fue, solo cambió de estrategia. La unión hace la fuerza, pero ¿quién hará? Bienvenidos de vuelta a la llave. Esto, aunque os parezca extraño, es importante que se haga. Que veáis cómo se hace una reflexión sobre lo que hemos hecho los últimos 12 meses y lo que vamos a hacer en los siguientes 12 meses. Primero de todo, a nivel personal, es importante que aunque cada uno de nosotros somos solo una persona, estemos organizados. Kwame Ture, el que fuera el fundador del All African People Revolutionary Party, del cual soy un cadre desde el 2007, claramente decía siempre: organízate, organízate, organízate. Toda persona africana, afrodescendiente, debe de estar en una organización que lucha políticamente, armadamente, socialmente, por el bienestar de los pueblos de África. Primer punto, esencial. Esencial que todo individuo esté organizado, vinculado a una organización, una asociación, un club, un ejército, lo que tú quieras, que esté luchando por los beneficios de los pueblos, de las masas africanas, tanto en el continente como en la diáspora. Desde este podcast seguiremos actualizando, seguiremos mirando el tema de las noticias de última hora, seguiremos mirando la historia, estudiándola, analizándola y ver cómo podemos seguir organizándola. La llave seguirá siendo una plataforma para todas aquellas personas activistas, panafricanistas, revolucionarias. Voy a intentar crear archivos de YouTube y de podcasts. Tengo más de 500 podcasts y creo que realmente en las redes no hay más de 50, 70. Y ese ha sido un problema y por el cual hicimos los cambios y no seguimos con lo que era la voz de los sin voz, porque vimos que hemos perdido muchos archivos. Vamos a abrir la plataforma a otros programas, a otros podcasts y a otras personas que estén interesadas en dar otros puntos de vista, siempre desde el punto de vista panafricanista. Y esto no es que seamos dictadores, no es que no queramos oír otros puntos de vista. Para nosotros es muy importante que se entienda que hay una narrativa general que discrimina, que es negativa hacia África y sus pueblos. Por lo tanto, no necesitáis otras plataformas para eso, solo tenéis que poner la tele, la radio, el YouTube, y ahí tenéis esos canales ahí. Aquí, en La Llave, es todo positivismo, es todo realismo y es todo, este es el problema, cuáles son las soluciones. Estas son las estrategias que sabemos, que hemos aprendido, que hemos aplicado. Estos son los errores, esto es lo que hemos aprendido, vamos a seguir trabajando. Esto es lo que vais a encontrar aquí. Entonces está abierto para todas las personas que a nivel del continente estén luchando por cambiar sus sociedades de forma positiva. Vamos a ayudar en la visualización y la difusión de las noticias positivas de África. Vamos a trabajar para cementar la labor de los activistas, tanto de Guinea Ecuatorial, de Gabón, de Camerún, como de otros países, siempre en español, que es lo que La Llave se dedica. Y vamos a intentar este año, una vez más, llegar a Guinea Ecuatorial y hacer algunos podcasts y material desde allí. Creemos que es importante esa simbiosis entre los de fuera y los de dentro. Por otro punto, voy a unirme una vez más, a ayudar a mis compañeros de la plataforma de la sociedad civil Somos Más en Guinea Ecuatorial. La misión de la plataforma plataforma Somos Más es la de educar, divulgar, sensibilizar a la población en los principios de respeto,
de los derechos humanos, en la buena gobernanza, en la justicia social, utilizando las siguientes herramientas: intervención comunitaria, lecturas, creación literaria, teatro, música, conferencias, charlas y demás. Somos un movimiento no violento. Somos un movimiento, repito, no violento, que sigue la ideología y la filosofía de la no violencia para cambiar la sociedad en la que vivimos, sociedad de Guinea Ecuatorial, donde nos encontramos con la dictadura más longeva y más opaca que existe en el mundo. A través de estas herramientas intentamos conseguir la sensibilización de la población y la concienciación. También queremos formar a la población y también financiar diferentes proyectos sociales que se puedan llevar a cabo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta seguiremos hablando sobre algunos de los proyectos que estamos involucrados y también hablaremos, por supuesto, sobre el All African People Revolutionary Party, el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, para el cual me gustaría animar a todo el mundo que se organice. No he dicho que os registréis o que mostréis interés en pertenecer a mi partido, ni mucho menos, sino que busquéis la organización en la cual encajáis según vuestra personalidad, según vuestra capacidad, según vuestros intereses. Bueno, os dejo con el segundo descanso musical y a la vuelta seguimos mirando cómo analizar lo que vamos a seguir haciendo los siguientes 12 meses. Supuestamente democráticos, pisoteando los derechos, encima te piden votos para acabar lucrándose los mismos. Yeah. Crece la delincuencia, el detonante, la carencia. De tal palo, tal astilla, un estómago lleno no tiene empatía. De las injusticias de Ichi que nadie hable, o te harán sentir la fiebre. Supuestamente eres libre, pero si te expresas no hay quien te libre. Te toman como un contrincante porque piensas diferente. Te conviertes en opositor cuando opinas desde el occidente. Que bobo vota ya TV, amo un hombre ya sé. Vota aquí wa tememis, amo una bañido yo madre. Bobo vota ya TV, amo un hombre ya sé. Vota aquí wa tememis, amo una bañido yo madre. Me wabu atona namu wadu asafa na bela bibu ya ina kwinya zauntu unilegal asset chang yesanfo wabele nanga nanti de mo bia tosifo yeah invonjo tosifo yemi belbel amnesia untugo bambamba bangabu osali ge yamu itanu ningatigi bia my brother I am nada ngata bia mpe police mo yo mana bili unga ko bime bibimi ligano na mia seme vini eniti bia kumata mata fili he bobo vota ya TV amuno mbele ya se utaki wa tememis amuno banyiwo. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, otro de los proyectos que queremos reavivar es Guinea Ecuatorial también es nuestra. Esta es una iniciativa de la sociedad civil que tiene como objetivo lograr un Estado democrático y de derecho en Guinea Ecuatorial. La iniciativa se identifica con aquella madre que sale de madrugada a vender al mercado de Semu un poquito de asemsé para poder dar de comer a sus hijos. El joven que necesita una linterna para poder estudiar por la falta de luz por las noches. El profesional que,
impotente, solo quiere contribuir con su esfuerzo y estudios a una sociedad mejor. O esos padres y madres que se desesperan por encontrar el dinero para poder pagar los medicamentos que le exige el hospital antes de que su hijo, enfermo, muera. Todos y cada uno de ellos son ciudadanos de a pie, ciudadanos de infantería, dirían algunos, pacíficos y sin afán de intenciones partidistas particulares, ni de acceder al poder, ni de opositar. Solo quieren dejar atrás años de injusticias, discriminación y desigualdad. Los actores políticos, económicos, sociales y culturales deben de sentir la fuerza de esta plataforma como un impulso que les haga optar por la senda más favorable a la población antes de aquella que les favorezca personalmente. Sabemos que, por ejemplo, en marzo del 2020 una enfermera se quejó de la falta de medios en un hospital ante la pandemia del coronavirus. Fue encarcelada públicamente, humillada, pero indirectamente consiguió que el ministro de Sanidad fuera reenviado a otras funciones. Los ciudadanos se movilizaron y las instituciones reaccionaron. Eso lo hemos visto varias veces en los últimos años, como a través de las redes sociales, a través del activismo, tanto desde dentro como desde fuera, a la dictadura no le queda otro remedio que de una manera u otra reaccionar. Fe Nuestra nació para unir las demandas y construir desde el diálogo y la participación en un futuro para todos y para todas. El poder de los ciudadanos y las ciudadanas está en su fuerza para levantar su voz y ser escuchados. Una ciudadanía empoderada donde jóvenes y mayores participen. La plataforma Guinea Ecuatorial también es nuestra, se suma y solicita la suma de aquellos que hagan denuncia social. Dará voz a los más necesitados, acompañará a los más valientes y exigirá mejoras a las instituciones. Siempre seremos críticos con las injusticias y constructivos con las oportunidades. A esta ambiciosa iniciativa están llamados todos los guineanos y las guineanas, guineoecuatorianos, guineoecuatorianas, de dentro y de fuera del país, de cualquier etnia, de cualquier sexo, religión, inclinación sexual u opción política, que excluyan la discriminación al otro y quieran un país democrático y de derecho que, en justicia, pueda garantizar la paz y preservar su unidad como lo desearon los padres de nuestra independencia. Otro de los proyectos que seguiremos trabajando es el Cumbe Internacional. El Cumbe Internacional surgió como resultado del Congreso Internacional de Afrodescendientes realizado entre el 10 y el 12 de noviembre del 2019 en Caracas, Venezuela. Contó con 147 delegados y delegadas internacionales de más de 50 países. Entre ellos tuve el placer y el orgullo de poder estar ahí. Este congreso formó parte de los acuerdos asumidos en el 15º Foro de Sao Paulo en julio del 2019 en Caracas. Dentro de los congresos sectoriales se contemplaba el sector afrodescendiente como parte de los compromisos de la agenda política progresista en Abya Yala, lo que conocemos como América. El objetivo general del Cumbe Internacional Antiimperialista Afrodescendiente y Africano se basa en la articulación central de la expresión organizada de las diferentes organizaciones y sectores del pensamiento crítico vinculados al praxis del cimarronaje, para contribuir a la comprensión de las dinámicas y procesos globales y establecer así un puente con los diferentes actores de la sociedad nacional e internacional a través de la definición de propósitos colectivos transversales a la lucha afrodescendiente como mecanismo para promover la paz, fortalecer la sociedad multiétnica y pluricultural, así como combatir el neoliberalismo, el racismo, el neocolonialismo, el patriarcado y cualquier tipo de discriminación. Tenemos que consolidar el Cumbe en Europa. Debemos de enfocar un carácter más político y menos cultural para el Cumbe y implementar el plan a corto y medio plazo que ya tenemos trazado.
Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta entraremos en la recta final donde vamos a hablar de otros proyectos en los que estamos involucrados como cadres del All African People Revolutionary Party y me gustaría animaros a todas y todos que os organicéis, que escojáis una asociación, un partido, no un partido político, más una sociedad civil, un grupo de activistas donde creáis que encajáis. Con dos cojones como siempre ha sido, rapeando en contra de todo lo que mal me ha parecido. A eso he venido, a juntar lo que estaba dividido, porque solo muere todo aquel que antes ha vivido. Y yo he vivido mi mejor vida sin un solo lujo, he escupido la verdad sin tapujos, sin trucos. Estrujo las palabras a mi antojo y las doy forma, consciente de que las frases que formo se hacen norma. La letra que colma, este es el no va más. Mis obras más controvertidas hacen que me ponga más para el proyecto. Trabajar el intelecto de nuestra juventud hasta que empiecen a ir rectos por sí solos, por mí solo. Empecemos por la base para ir al unísono. Los niños ya no piensan, la educación se ha ido, los modales y la hospitalidad también se han ido. Solo nos queda la mala fama y algo de oro negro. Algunos chicos son distintos, Dios, yo me alegro. Bien por ellos y mal por ellos, serán perseguidos, encerados y golpeados por militantes erguidos. Militares abusan del poder que tienen, básicamente hacen todo lo que quieren. Puedes salir impune de cualquier delito excepto de apoyar al oponente con el que yo compito. Hasta el pito, o tú me las das o te las quito. Quiero mis libertades, te repito, harto de parecer tonto y sin importar tanto. Por eso canto y repito, rompan filas. Este país es tuyo tanto como mío, orgulloso de ser de aquí desde bien chiquillo, tío. A veces me entran como escalofríos al ver en lo que se ha convertido este hermoso sitio, tío. No quiero pensar que las cosas no me irán mejor. No he nacido en este sitio por error, tengo un propósito. Pero ¿cómo te lo explico? Que la intención es tener éxito, no es ser rico. No quieras pensar que las cosas no te irán mejor. No has nacido en este sitio por error y tu propósito. Ponte las pilas, rompan filas. Con dos cojones como siempre he sido, hay que limpiar este país del veneno que nos han vertido. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, como he dicho antes, soy cadre miembro del All African People Revolutionary Party, Partido Revolucionario de los Pueblos de África. Este es un partido político panafricano permanente, independiente, socialista, revolucionario con base en África. El único hogar del pueblo y de los pueblos africanos en todo el mundo. El All African People Revolutionary Party entiende que todo descendiente africano o africana vivan en Norte o Suramérica, en el Caribe o en cualquier parte del mundo, son africanos, son africanas y pertenecen a la nación africana. Así nos lo decía Osagyefo Kwame Nkrumah en Class Struggle in Africa. A ver si lo tengo por aquí. There you go. Hermano, Class Struggle in Africa, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Los manuales que hacía Osagyefo Kwame Nkrumah. El All African People Revolutionary Party forma parte integral del mundo panafricano y de las revoluciones socialistas, guiado por su ideología Nkrumah-Touréismo cabralista, o sea, de Osagyefo Kwame Nkrumah, de Hamed Sékou Touré y de Amilcar Cabral. Estamos luchando para convertirnos en un partido de masas capaz de educar políticamente y organizar las masas oprimidas africanas que viven, sufren y luchan en más de 113 países en el mundo, para desatar y canalizar su gran energía revolucionaria y potencial para conseguir panafricanismo. La liberación y unificación total de África bajo socialismo científico. Esto, históricamente, se concluyó que es necesario. Vimos que cuando se implementaron esas políticas panafricanistas, científicas socialistas, bajo Hamed Sékou Touré, bajo Lumumba, bajo Osagyefo Kwame Nkrumah, bajo Amilcar Cabral, bajo Nyerere y muchísimos otros, es cuando África avanzó exponencialmente.
El All African People Revolutionary Party, el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, es el resultado de la lucha continua del movimiento panafricano por claridad ideológica, científica y un objetivo preciso y revolucionario de las organizaciones políticas de masas panafricanas. Representa el largo desarrollo cuantitativo y cualitativo de nuestra lucha contra la explotación de la mujer, contra la explotación de la clase social, contra la explotación económica y todas las otras formas y manifestaciones de explotación, incluyendo siglos de esclavitud, dispersión, tratamiento inhumano, balcanización de África y dominación del pueblo y el continente africano. El objetivo del All African People Revolutionary Party es el panafricanismo. El All African People Revolutionary Party reconoce que todos los africanos y africanas nacidos y viviendo en más de 113 países por el mundo somos un mismo pueblo, con la misma identidad y un mismo destino. Tenemos un enemigo en común, se llama capitalismo, imperialismo, capitalismo colonialismo, capitalismo neoliberalismo, capitalismo con colonialismo asentado, capitalismo con neocolonialismo, con neoliberalismo, con racismo, con sionismo y con apartheid, aún a día de hoy, en el 2025. Sufrimos los mismos problemas de explotación de clase económica, opresión nacional, racismo y de género, fragmentación y desorganización y confusión ideológica. Tan solo tenemos una solución científica y correcta: panafricanismo. El All African People Revolutionary Party sabe que el núcleo de la revolución africana está en África. Lo digo siempre. Los que estamos en la diáspora podemos hacer ruido, podemos apoyar, pero no podemos liderar las revoluciones, los cambios sociales. Esos cambios sociales se tienen que llevar a cabo liderados por las mujeres, por los jóvenes que están en el continente y los mayores que están en el continente. Y hasta que África no se una bajo un gobierno socialista, el africano y la africana carecerá de un hogar, de una nación, carecerá de la liberación, carecerá de la unificación y carecerá de poder para poder defender a sus afrodescendientes allá donde estén. El día que África esté unida bajo un gobierno socialista, el día que nosotros explotemos nuestros propios recursos naturales y recursos humanos y los beneficios, los surplus de esa explotación, después de haberlo repartido con todo el mundo, sea para desarrollar la sociedad, sea para tener un desarrollo humano, sea para tener un desarrollo tecnológico. Entonces, ya donde estemos en el mundo, cuando se toque a una persona africana, la gente se lo pensará dos veces, las naciones se lo pensarán dos veces. Por eso debemos de trabajar para la liberación y la unificación total de África bajo un gobierno africano socialista, lo que se conocería como el gobierno socialista de todos los pueblos de África. Este debe ser el único objetivo de todo revolucionario y revolucionaria africana, en cualquier lugar del mundo. Este es un objetivo que cuando se consiga, todas las aspiraciones de los africanos y las africanas y de los descendientes africanos en todo el mundo serán conseguidas. Al mismo tiempo, avanzará el triunfo de la revolución socialista internacional. Esto también lo decía Osagyefo Kwame Nkrumah en uno de sus manuales. También seguiré trabajando con el Centro Tomás Sankara en Burkina Faso, lo que conocemos también como Burkina Books. También seguiré trabajando con Africa Extreme. Con suerte, cuando acabe mis estudios, que si todo va bien acabaré en un mes o dos, empezaremos a hacer las traducciones de todo su material en español, porque entendemos que hay más de 200 millones de personas afrodescendientes que hablan español. Muy importante que entendamos el potencial que tienen los pueblos africanos si estuviéramos unidos. Así pues, seguiremos trabajando con Africa Stream, con el Burkina Books, el Center
Thomas Sankara, que también hemos abierto uno ahora en Níger. Si queréis alguna vez colaborar, contribuir, lo que estamos haciendo son los grupos de estudio ideológico, más allá de proveer las necesidades básicas de la gente y desarrollar estrategias de autosuficiencia para nuestros miembros, así como las poblaciones locales, tanto en Níger, Burkina Faso como en Mali. Estamos ahí involucrados, estamos en Senegal, estamos en Kenia, estamos en Sudáfrica, lo que conocemos como Azania, estamos en Nigeria, estamos en Ghana, por supuesto, que es donde nació el All African People Revolutionary Party, estamos en Guinea, lo que conocemos como Guinea Conakry, estamos en Guinea-Bissau. De hecho, en Guinea-Bissau tenemos varios cadres que son parte del Partido Africano Independiente de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Muy importante que entendáis esto, ¿no? Es un partido un poquito especial porque es de los pocos partidos que son internacionales, con sedes en diferentes sitios, y yo soy miembro de la sede en lo que conocemos como Gran Bretaña. Pero también tenemos gente en Alemania, tenemos gente en España, tenemos gente en Francia, en Bruselas, en los Países Bajos, lo que conocíamos como Holanda y demás, gente en el Caribe, en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes puntos del mundo africano y por supuesto en muchos puntos de África, incluyendo Eritrea, Etiopía, Somalia, República Democrática del Congo y demás. Muy importante. Para mí es importante que recordemos que el Día de la Liberación de África es un día para reflexionar qué es lo que hemos conseguido. Desde mi punto de vista, este año se ha demostrado a través de lo que vemos sobre el terreno, olvidaros de las redes sociales, sobre el terreno, Burkina Faso, Níger, Senegal, Mali, están marcando la línea de dónde se debe de ir con el panafricanismo. Diría que también Namibia, aunque aún es un poquito pronto, ¿no? Porque la presidenta acaba de coger el poder, pero ya está diciendo las cosas correctas, está poniendo las políticas correctas. Debemos de luchar para acabar con estos, les llamamos marionetas, pero realmente no son marionetas, porque estos líderes neocolonialistas, como el caso de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, como el caso de Villa, como el caso de Paul Kagame, como el caso de Ouattara y demás, no son marionetas, porque una marioneta no tiene conciencia. Estas personas conscientemente han decidido traicionar a su pueblo, conscientemente han decidido defender los bienes, los intereses de Occidente en vez de los intereses de su pueblo. Por lo tanto, no son marionetas, simplemente son personas interesadas y lo que Frank Fanon llamaría piel negra, máscara blanca, porque son gente que realmente, aunque tienen nuestros nombres africanos, aunque hablan nuestros idiomas, aunque visten nuestras ropas, realmente piensan como los occidentales o les interesa defender los beneficios de los occidentales. Por lo tanto, yo cuando me preguntan siempre digo que es un 80-20, el 80% es nuestra culpa, el 20% es la culpa de Occidente. Vemos lo que pasa, ¿no? Se puede. Tú puedes tener un líder revolucionario panafricanista. Lo tenemos con Ibrahim Traoré, lo tenemos con Assimi Gota, lo tenemos con muchos otros líderes. Líderes que están luchando por sus pueblos, líderes que han echado a Francia, a Estados Unidos, a Occidente, han cerrado las embajadas y demás. Lo hemos visto también hasta cierto punto en la República Democrática del Congo, donde las masas lo han intentado. Lo hemos visto en Senegal hasta cierto punto, lo estamos viendo en Togo hasta cierto punto. O sea, en Guinea, lo que conocemos como Guinea Conakry. O sea, lo vemos que se puede, pero como bien dicen, la patria o la muerte. Y muchos de nuestros líderes no están dispuestos a morir por la patria. Muchos de nuestros líderes solo quieren vivir de la patria, pero no están dispuestos a morir por la patria. O sea, un 80% de la responsabilidad está en nuestros líderes. Pero también he de decir que los líderes representan, es en el reflejo de la sociedad. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es de base, el trabajo que tenemos que hacer es de concienciar y movilizar las masas africanas. Tenemos que concienciar y movilizar sobre todo
a los estudiantes, a las mujeres y a los trabajadores, tanto a los trabajadores en las urbes como a los trabajadores y trabajadoras en las zonas rurales, en los campesinos y las campesinas. Es importante que entendamos que nuestra historia reciente y pasada nos demuestra que cuando estamos unidos es cuando avanzamos más y por lo tanto deberíamos de luchar por esta unidad continental y de la sexta región, lo que es la diáspora. Sin más, esto es todo por hoy. Ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue la llave. Y recordar, otra África es posible. Pero para ello debemos de entender cuáles son los orígenes y cuáles los objetivos de esas instituciones que tenemos como el Día de la Libertad, de la Liberación, africana. El Día de la Liberación Africana. Ya me dices en los comentarios a qué organización perteneces y si no perteneces a ninguna, a qué organización te gustaría pertenecer y cómo crees que puedes contribuir a concienciar, cambiar las sociedades donde vivimos.